Radio Alma Cristiana no se detiene 24 horas por la gracia de Dios, proclamando el Evangelio. Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Promoviendo principios y valores cristianos en un mundo en crisis. De esta manera, inicia su programa Un Café con Jesús, con Jennifer Betances y Giovanni Rosa. Un Café con Jesús. Te podemos sentir, Espíritu, creemos en ti, Espíritu, haz de nuestras vidas. Y Dios bendiga a cada radio escucha que como cada sábado está pendiente a su programa Un Café con Jesús. Para nosotras un gran honor, un gran placer y una gran bendición estar aquí, sierva, y ya acabándose el año sobre todo. Se va. Pero nada, viene otro mucho mejor para No, y lo importante es que se va y nosotros nos mantenemos en victoria. Amén. A pesar de los vientos, de las tempestades, de las dificultades, las pruebas, los oprobios, pero nos mantenemos de pie. Y no es más que por su gran misericordia. Y sobre todo victoriosas, porque sabemos que muchas personas a través de esta radio y a través de cada mensaje, pues ha conocido más al Señor. Amén. Y eso para nosotros es un sumo gozo. Así que vamos inmediatamente, mis radioescuchas, a estar buscando en la palabra el tema de hoy o la historia que vamos a estar compartiendo con ustedes. Y vamos a buscar en Isaías capítulo 55. Vamos a leer a la altura del versículo 6. El tema que le he puesto a este mensaje es Buscad a Dios. Así que vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y eso siempre me recuerda cuando las madres de uno le decían: mira, cuando tú ibas, yo venía. Así mismo es Dios, porque somos creación suya, somos linaje suyo. Y Él nos conoce. Y qué más que el Señor para querer lo mejor para nosotros. Así como se está acabando este año, queremos compartir con ustedes esta palabra donde el Señor nos invita a buscarle, nos invita. Y este es un nuevo año que empieza, donde nos gustaría realmente convocar al hombre, convocar las personas que nos escuchan a buscar a Dios, a detenerse este año, y que esa sea una de las grandes metas que usted se proponga, conocer más a Dios este nuevo año. De las mejores metas que puede tener el ser humano es esa, mi querida. Muy importante. Amén. Acercarse al Señor es lo más hermoso, lo más... la bendición más grande. Pero claro, la bendición más grande, así mismo hay que puede tener un ser humano, porque conocer a Dios es algo muy importante para la vida de cualquier ser humano en esta tierra. Damos las gracias al Señor porque estamos aquí, ¿verdad? Un día más nos da el Señor para que las siervas de Dios estemos aquí alabando y glorificando al Señor y dándote de su palabra para que tú escuches un poquito más. Amén. En este capítulo de hoy vamos a considerar una invitación que el Señor le extiende a todo el mundo. El Evangelio fue primero, como dice la palabra, a Israel y luego a las demás naciones. Creemos que eso fue solo algo de lo que Pablo quiso decir en el libro de Romanos cuando dijo: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Esa invitación ahora es para todo el mundo, va dirigida a todas las personas del mundo, y esto es un hecho notable porque ha habido
muy pocos líderes religiosos que han tenido una visión global acerca de lo que es este llamado, esta invitación que Dios le decía y que Dios le llama. Debemos destacar que la obra del siervo que sufre en el capítulo 53, vamos a dar un poquito más hacia atrás, hizo posible que la oferta de salvación sea comunicada a todo el mundo y pedido, especialmente vista en este capítulo 55, que es el que nosotros hemos de tratar en esta tarde. En la actualidad es para todo el mundo, con una condición muy relevante, como veremos en el transcurso del estudio de hoy. Esta no es una oferta mecánica guardada bajo llave con un comportamiento hermenéutico de la elección de Dios, sino que se apoya en la libre voluntad del ser humano, de cada una de las personas que realmente escuchan la palabra de Dios, y es tú quien decide hacer esto. A cada persona se les recomienda encarecidamente y en realidad que se ordene siempre a buscar al Señor, que ordene su vida, sus pasos, que establezca la forma más correcta para llegar a los pies del Señor y para entrar en sus atrios, que es realmente lo que Dios siempre hace. Y a través de este llamamiento, a través de esta invitación que Dios nos hace en el capítulo 55, versos 6 al 8, que la sierva acaba de leer, es la prioridad de nuestras vidas, debe de ser la prioridad. Fíjese, sierva, que cuando yo leía este mensaje o este texto, recordaba a nuestro hermano Franklin, porque a él le gustaba mucho hablar sobre un texto bíblico cuando él predicaba, donde Amén. Dice que como el ciervo brama por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y me gusta porque él siempre decía, cuando uno ama a Dios, cuando uno tiene como esa sed que tiene el siervo de todo el tiempo buscarle. Y eso es lo que justamente dice el texto de hoy. Generalmente los profetas, cuando vemos la historia de cada profeta o los escritos de cada profeta, vemos que consistentemente ellos exhortaban al pueblo a buscar a Dios. Amén. Y podemos citar, por ejemplo, al profeta Oseas, el mismo profeta Amós, también el profeta Sofonías. Y no solo profetas hablaron sobre la importancia de buscar a Dios, sino que el propio Jesús muchas veces lo hizo, por no decir siempre, porque cada vez que Jesús predicaba era justamente invitando al pueblo a buscar a Dios. Claro. Pero específicamente en Mateo capítulo 6, versículo 33, Jesús dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, mas todas las demás cosas os serán añadidas. Entonces, ¿por qué quiero tocar específicamente este texto? Porque vemos la desesperación de esta generación por buscar generalmente las añadiduras. Y justamente usted, sierva, hablaba de eso la semana pasada en el estudio bíblico, donde decíamos que una cosa son las bendiciones que Dios da a nuestra vida y otras cosas son las añadiduras. Y de hecho hacía una diferencia entre lo que eran las bendiciones y las añadiduras. Las bendiciones son las promesas que Dios te da y que por obediencia a Él pues caen sobre ti. Amén. Y otra cosa es cuando nosotros de manera desesperada, como vivimos el día de hoy, buscamos aquellas cosas que son innecesarias, por decirlo de alguna forma. Y eso es lo que estamos viendo el día de hoy, donde el hombre fue creado para adorar a Dios. Amén. Fue creado como bendición de manos de Dios. Y entonces vemos cómo el hombre se ha divorciado de lo que es su origen, para lo que fue creado, y vemos que está tras aquellas añadiduras. Entonces justamente por eso queremos tocar el tema, para que en este nuevo año decidamos, en vez de desesperarnos por conseguir esas añadiduras, pues nos desesperemos por buscar a Dios, así como ese siervo tiene esa sed insaciable de buscar a Dios, así seamos nosotros. Y justamente eso pasa, sierva, cuando nosotros venimos al Evangelio, venimos a Cristo, los primeros meses, que es a lo que le llamamos el primer amor. Amén. Donde usted ve que nosotros queremos orar todo el tiempo, queremos hablar de Dios todo el tiempo, nos invitan a una reunión y nosotros de alguna forma entramos el tema de la palabra en algún momento, le queremos predicar a nuestra familia, le queremos predicar a todo el mundo, o sea, y siempre queremos meditar en la palabra, vivimos leyendo la Biblia, o sea, y eso de verdad no debe de caducar en algún momento, eso debe de ser como el siempre, lo permanente en un cristiano. Y no solamente en una persona cristiana, sino en una persona inconversa, porque es a través de la palabra que vamos a conocer a Dios. Es a través de la oración que vamos a conocer a Dios. Entonces, cuando el hombre se divorcia de eso, entonces ahí es que empieza la desesperación por buscar añadiduras. Entonces,
¿cuál es la insistencia de estos autores en convocar al pueblo a buscar a Dios? Pues la respuesta es simple, porque cuando una persona te dice constantemente que hagas algo, por ejemplo, nuestros padres cuando nos dicen fulano, haz esto, es porque ellos están viendo que hay algo que probablemente no estemos haciendo. Claro. Hay algo que estamos dejando de hacer. Y justamente los profetas cuando convocaban al pueblo, miren, vuélvanse a Dios, busquen a Dios, era porque el pueblo había dejado de hacer algo. El pueblo en ese momento no estaba buscando a Dios, y la pregunta que me hago en el día de hoy es, ¿actualmente está pasando lo mismo? Igual. O sea, si nos vamos, por eso yo siempre digo, Dios mío, la gente habla de la Biblia y busca siempre la forma de ver que la Biblia se contradice. Mas, sin embargo, si vemos la realidad de hoy y nos vamos al tiempo antiguo, vemos que se repite la historia. Así es. Y qué pena que no aprendamos de lo que ya se nos dijo. Así es, sierva. Es importante que a veces hay seres humanos que entienden que cosas que nos enseñan nuestros padres o nuestros ancestros, personas que han vivido más que nosotros, y nos dan algún consejo de una manera u otra, lo rechazamos porque entendemos que no es válido para nuestras vidas. El mismo Dios nos dice a través de su palabra que hay que buscarle mientras Él pueda estar cercano. En el momento en que tenemos la disponibilidad, pero tenemos tiempo todavía. ¿Qué sabes tú el tiempo que realmente tienes tú para buscar al Señor? A veces hay personas que no quieren acercarse al Señor, que creen que lo que están haciendo está correcto y que sencillamente tomó la decisión correcta. Sin embargo, Dios que nos llama, como tú decías, los profetas cuando llamaban al pueblo a buscar a Dios, era porque entendían que estaban fallando en algo, eran porque entendían que había algo que estaba andando mal, y por causa de no buscar a Dios, entonces eso se presentaba. Asimismo, cuando nosotros hoy en día andamos como de una manera medio misteriosa en nuestros hogares o en nuestra casa, nuestro padre como que dicen, este muchacho está como raro, algo está pasando. Entonces buscan la forma de aconsejarnos, fulano, ten cuidado si tú estás haciendo tal o cual cosa. Entonces Jesús nos dice a nosotros directamente que le busquemos, porque Él sabe que en nuestras vidas están dando muchas cosas mal, para que nosotros entonces accedamos, entendamos que hay que buscarle, porque hay cosas que hay que reformar, hay cosas que en nuestras vidas hay que arreglarla, que no están andando correctamente. A veces hay personas que entienden, mi hermana, en un sentido general, que creen que hay que ser un sabiondo o un poeta, un profeta, un escribano, qué sé yo, alguien de esas personas que son teólogos, para poder acercarse al Señor y llamarle, para acercarse al Señor y hablarle. O que hay que tener un momento determinado, hay que tener una época, un momento, una edad determinada para buscar al Señor y para llamarle. Sin embargo, no es así. No hay tiempo, no hay condiciones en que nosotros podamos poner para buscar al Señor, porque Él mismo en su palabra no nos ha dicho, no, porque tú tienes que buscar al Señor tal día. No. Si es posible desde que tú naces, que te instruyen en el camino, buscar al Señor, porque en el momento en que tú le buscas, tú lo vas a encontrar. No hay que tener una persona, no hay que tener un diploma grande de una licenciatura, una maestría para venir a buscar al Señor. Sencillamente es una disposición del corazón para poder entrar en lo que realmente Dios quiere. Muchas personas se proponen buscar al Señor en la mañana o en la noche, o qué sé yo, en vuestra habitación, bajo las estrellas, no importa. Le buscan y le llaman, y para eso lo hacemos de manera formal, como nosotros lo hacemos, y a través de la oración, que dice la palabra que orar es hablar con Dios, y eso es lo que nosotros hacemos, y a través de la oración podemos llamarle. Sin embargo, a veces hay personas que, como te dije ahorita, existen que creen que para conocer a Dios y para buscarle, para orar, tú tienes que tener sencillamente un diploma, tiene que tener una sabiduría extra hoy para poder llamar al Señor. Sin embargo, no es así. Hay gente sencillamente muy ordinaria y demasiado informal, que también pueden acercarse al Señor, porque el Señor no tiene acepción de personas. Sencillamente tú puedes clamar al Señor en el momento en que tú quieres y decidas hacerlo. Llamarle mientras Él esté ahí para ti, porque llegará el momento que toda tu vida va a tener que decidir
hacer la oración que necesitas al Señor, porque todo el tiempo Él no va a estar. Hay un momento en que va a dejar de estar dándote la oportunidad de que tú vengas a los pies del Señor. Y está abierta todavía el llamado, la invitación a que tú vengas y reclame que Él está ahí. Las personas que creen que no pueden o que no saben orar, es lo más sencillo, porque hasta eso nos enseñó el Señor a través de su palabra. Mi hermana Jennifer, Dios es tan perfecto, las cosas las hace tan bien hechas, que aquellos que se creen que no tienen la facilidad o la capacidad de acercarse al Señor, que no saben hacerlo a través de la oración, nos dijo en el capítulo, en el versículo que habla acerca de la oración en Mateo, nos habla acerca de esa forma en que nosotros debemos de orar, porque se le acerca a aquellas personas y le dice, pero Señor, enséñanos a orar. Y Él le enseña, porque Él sabe que muchas personas también puedan decidir no hacerlo. Y le dice cómo hacerlo, en qué orden lo van a hacer de prioridades, cómo lo van a hacer al Señor. Sin embargo, no es que lo repitamos todo el tiempo, sino que tenemos nuestra capacidad, nuestra mente dispuesta, disponible para que nosotros nos acerquemos al Señor a través de la oración y entendamos que Él está escuchándonos. Porque si le llamamos, créelo que siempre va a estar ahí presto para nosotros. Él lo que necesita es que tú te humilles, porque eso es lo primero. Después de reconocer que tú eres una persona pecadora, después de reconocer que tú necesitas a Jesús, entonces viene y te humilles a sus pies y empiece a llamarle, que Él está presto para escucharte. Amén, mi hermana. Y una de las bendiciones más grandes para mí, luego de la muerte de Jesús, es que el velo se rompió. Amén. O sea, tenemos acceso directo a hablar con Dios. Ya no hay un mediador, no hay una persona. No. Anteriormente, recuerden que si el pueblo necesitaba hablar con Dios o Dios necesitaba hablar con el pueblo, era a través de Moisés. Amén. Y así cada vez había los profetas también. Amén. Pero ahora tenemos que el mediador de nosotros es Jesús. Pero que para llegar y acceder no es a través de María, no es a través de nadie. O sea, tenemos acceso directo al trono. Amén. Simplemente con la oración. Entonces ahí es que vemos la importancia de orar en todo momento, en todo tiempo. Así es. El libro de Deuteronomio nos sirve de punta de partida cuando dice en el capítulo 4, versículo 29, mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Y esa es una de las grandes claves para orar, que cuando busquemos a Dios sea de corazón, porque ahora increíblemente vemos personas que de hecho van a los montes, como regularmente le conocemos, y hacen un online, hacen un acceso, hacen un live, y usted lo ve, pidan sus oraciones, hagan esto, hagan aquello, o sea, como para dar a conocer. Mas, sin embargo, no hay que hacer tantas cosas para acceder a Dios. No, y de hecho, la misma Biblia dice, si vas a tu habitación Amén. Y en lo oculto me buscas, es la oración más genuina. Porque es que, como dice la canción de Jesús Adrián Romero, cuando nadie me ve, ahí Amén. Es cuando de verdad yo puedo ser con Dios. Ahí es lo que realmente soy. Muchas veces queremos vender algo, pero señores, Dios nos conoce. Entonces Dios siempre quiso y ha querido en todo tiempo relacionarse con las personas, con su creación, de manera individual y personal. Entonces, ¿por qué ahora todo lo queremos hacer como grupal? Todo lo queremos hacer como para que se vea, para que se denote. Cuando qué lindo es tener una intimidad con Dios, el tú poder llorar y tú decir, Señor, mira, me declaro incapaz. Solamente en tus manos yo puedo ser una obra de arte. Entonces hay que anhelar y desear esa presencia de Dios, esa búsqueda de Dios y querer sobre cualquier otra cosa que la manifestación de la presencia de Dios esté en nuestra vida. Porque solamente cuando esa manifestación esté en nuestra vida se va a ver un cambio genuino en nosotros. Señores, ninguno de nosotros es bueno. Por eso en una ocasión cuando a Jesús le dicen maestro bueno, Él le dice, ¿por qué me llamas bueno? O sea, bueno solamente Dios. De nuestro corazón solamente salen cosas malas. Ahora, en las manos perfectas del alfarero pueden salir otras cosas. Entonces vemos como el salmista también clamaba, mi alma tiene sed del Dios vivo. Y qué bueno es tener esa sed, porque esa sed solamente Jesús, como le dijo a aquella mujer, si tú supieras quién te pide de beber, o sea, yo te doy agua que brota para vida eterna. Amén. Y ese es el agua, esa es la sed que el Señor quiere que tengamos, para Él saciarla. Pero para eso debemos de buscarle. Y no una búsqueda a medias, porque muchos de nosotros entendemos que
que buscar a Dios un día y ya, bueno, cumplí en la semana completa, o decido buscar a Dios 3 días consecutivos, pero ya entonces cumplí con el mes completo. No, señores, la búsqueda de Dios debe de ser intencional, debe de ser con pasión, con entrega, con consistencia y transparencia. ¿Por qué? Porque cuando hago las cosas por simplemente hacerlas, eso también Dios lo está viendo. Y yo siempre digo que ese fue uno de los errores de la ofrenda de Caín. Hago la cosa por salir de eso. Y señores, a Dios no se le da nada por salir de él, porque al final todo es de Dios. Amén. Así es. Punto importante, mi querida hermana, en la forma en que nosotros hemos planteado el tema. Y es que Dios no nos pone un patrón para comunicarnos con Él. No nos dice, bueno, ustedes lo van a hacer de esta forma, así. Nos dejó como oración modelo, decíamos ahorita, el Padre Nuestro. Pero para tú acercarte a Él y llamarle, sencillamente Él escucha y oye las palabras que tú realmente le quieras decir, con las que tú te quieras acercar a Él. Él va a saber si son genuinas. Lo único que, como decía la hermana Jennifer, tiene que ser de corazón, que sea genuino lo que tú le estás diciendo, que sea del fondo de tu alma, que tú le estés expresando lo que realmente tiene que expresarle, porque eso es lo que Él está mirando en ti, y es la insistencia en Él para que tú venga de la manera en que tiene que venir a los pies del Señor. Es necesario que nosotros entendamos que como Dios escucha al universitario, también escucha a la persona pobre, a la que no sabe ni siquiera leer y escribir, pero que por lo menos sabe comunicarse y sabe hablar. A esa persona mucho más rápido la escucha el Señor. Son más humildes, más personas que están más cerca de ir humillado ante los pies del Señor. Es un punto importante para que tú entiendas que realmente Jesucristo no vino a buscar personas específicas. Él le dijo a todos, el llamado es para todos: buscad al Señor Jesús mientras pueda ser hallado, mientras está cerca, porque va a llegar el momento en que Él no va a estar tan cerca de ti, como te dije ahorita. Va a llegar el momento en que lamentablemente no va a haber oportunidad en que tú puedas llamarle, porque este mundo tiene un final, y cuando llegue ese punto, lamentablemente ya nadie va a poder clamar, porque ya no van a ser escuchados. El momento es ahora y ya. El momento en que Dios te está diciendo que le busque es ahora. El momento en que realmente tú necesitas a Jesús es ahora, porque tú no sabes qué tiempo te falta, tú no sabes qué tiempo es el que va a transcurrir para que tú no tengas esa comunión, esa conexión con el Señor, y entonces haya problema. Entonces, por eso la advertencia, igualmente el llamado, o como tú quieras decirle, la invitación que el Señor nos hace a través de su palabra para que le busquemos. Y es porque Dios ha visto en nosotros que hay decadencia y que en el mundo hay decadencia, y es porque las personas no buscan de Dios. Nosotros hemos dicho en estudios pasados que un delincuente fuera de las calles es un delincuente menos para darle problemas a las autoridades ya competentes, llámese la policía. Imagínate que todo el mundo fuera y viniera a los pies del Señor. Cuán hermoso sería el mundo. No hubiera ningún problema, las policías estuvieran tranquilas, porque no hubiera personas haciendo delitos en la calle, porque sencillamente conocieron al Señor, llamaron al Señor, le dijeron que entrara a su corazón, y Dios hizo una transformación grande en ella. Y fíjese, sierva, que con eso que usted acaba de decir, hay muchas personas que cuando pasa un mal, una persona que mata a alguien, una persona que atraca a alguien, la persona dice, pero ¿y dónde está Dios en ese momento? Y esa respuesta que usted da es la correcta, porque la ausencia de Dios en los corazones es la respuesta a lo que estamos viendo el día de hoy. Queremos sacar al Señor de donde lo tenemos cerca, y no quieren aceptar que sin Dios el mundo no va a estar mejor. Sin Dios es todo lo contrario, va a haber más violencia, como que es lo que estamos viviendo, como tú acabas de decir, mi hermana. Lo que estamos viviendo hoy en día, toda esta decadencia, toda esta dejadez, toda esta violencia que podemos ver a nivel mundial, todas estas cosas, toda esta catástrofe que se están presentando, simple y llanamente por la desobediencia del hombre, porque el hombre ha querido y ha sacado a Dios de los lugares más importantes del planeta y más del corazón de cada ser humano. Cuando no le damos la cabeza
nuestra vida, cuando no llamamos, cuando no nos acercamos al Señor, lamentablemente el mal empieza a imperar porque estamos sacando lo bueno para que entre el mal, porque eso es lo que hacemos, una sustitución. Sacamos lo que realmente es necesario en nuestra vida, sacamos lo que es realmente bueno y lo único valeroso que hay en nuestra vida, que es el Evangelio de Cristo. Queremos sacarlo para entrar entonces que nosotros adversidades, maldad, complicaciones, malicia, todas las cosas contrarias a lo que realmente el Evangelio nos brinda a nosotros. Entonces hay que llamar al Señor, necesitamos al Señor, porque realmente Él es el cambio que nuestro mundo, que nuestra vida y todo lo que está a nuestro alrededor necesita para que todo esto vaya diferente. Es importante que el ser humano haga esa comparación de una persona que le conoce a Dios y una persona que realmente no le conoce. ¿Qué hay dentro de esa persona que conoce a Dios? Una persona realmente cristiana que valora, que ha llamado al Señor y Dios ha entrado en su corazón y que valora lo que Dios ha hecho, y a una persona que no ha dejado y no le ha permitido al Señor entrar a su corazón, ni le ha llamado ni le busca, porque él entiende que realmente no lo necesita. ¿Cuál es la diferencia que hay entre esas dos personas? ¿Qué hay en el corazón de la persona que no tiene a Dios? Necesitamos a Dios. Amén. Y fíjese que muchas personas, por escuchar la palabra, entienden que ya con eso es suficiente. Otras, santo, por visitar la iglesia, entienden que con eso es suficiente. Yeah. Y gloria a Dios por eso, porque es por lo menos un el inicio. primer paso. Así Amén. es. Pero debemos de ser edificados a través de la palabra, de buscar a Dios. Y como dice el mismo texto, pero mientras no busquemos a Dios con todo el corazón y con todo el alma, las verdades que escuchemos a la larga no harán ningún cambio. Amén. Y eso es lo que el hombre debe de entender, que debe de haber una búsqueda genuina y constante para que pueda producirse un cambio en nosotros. Leer la Biblia, incluso las personas que enseñan la Biblia, ese no es el fin mismo, sino el medio para que nosotros lleguemos a conocer a Dios y poder gozarnos en su presencia. O sea, al final, la palabra, la asistencia a los cultos, nada de eso va a provocar un cambio si no hacemos una búsqueda genuina del Señor. Entonces muchos se preguntarán, y era de lo que la hermana Giovanni acaba de hablar, ¿dónde está Dios? Y de hecho Job en algún momento se preguntó, en momentos críticos de su vida, él dice en Job capítulo 23, si tan solo supiera dónde encontrar a Dios, yo iría hasta su silla. Y la teología cristiana enseña sobre la gracia, que dicho brevemente significa que el ser humano, antes que busque a Dios, ya Dios lo está buscando. Amén. Señores, Dios nos está buscando. Así Hoy es el día en que Dios está tocando la puerta de tu corazón, está tocando la puerta de tu casa. De modo que buscamos a Dios porque ya Él ha puesto en nosotros el deseo de encontrarlo a Él. Nadie se sienta en una silla y decide, yo necesito a Dios, déjame buscarle. No, en el mismo corazón de nosotros Dios planta esa necesidad. Jesús dijo, nadie puede venir a mí si mi Padre Celestial no lo trajere. Lo dijo en Juan capítulo 6, versículo 44. Amén. Entonces, ahora nos encontramos en una situación donde probablemente usted, mi radio escucha, se ha preguntado ¿dónde está Dios? Y esa fue precisamente la pregunta que Job se hizo en medio de su crisis. Pero lo increíble de esto, sierva, es que hasta que el hombre no está en una crisis, no se hace esa pregunta. No, o sea, mientras nosotros estamos en diciembre, por ejemplo, con el doble, estamos con mucha prosperidad, estamos con muchas compras, con muchas fiestas, con muchos compartir navideño. Nosotros no nos preguntamos dónde está Dios, pero en el momento crítico de nuestra vida, entonces ahí queremos preguntarnos dónde está Dios. Entonces dice aquí en Job, he aquí yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá y no lo veré. La realidad es que Dios siempre está presente. Amén. Él es Jehová Shammah, como significa, Él está presente en todo momento de nuestra vida. Esa es la gracia de Dios, que Dios nos busca en todo momento. Y Job, inmerso en su crisis, lo sabía, porque él dice, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé las palabras de su boca, más que mi comida. Entonces, qué bueno que Job, independientemente de su momento crítico, sabía que Dios estaba ahí. Y eso queremos decir del día de hoy, que no importando las dificultades que tú en este año hayas pasado, o las que vengan, porque sabemos los tiempos que nos vienen,
pues que Dios está ahí y que esa necesidad de Dios está ahí en tu corazón, porque al final somos su creación, entonces el hombre siempre va a tener esa necesidad. Por eso vemos que muchas personas adoran dioses falsos, buscan a Dios en otras cosas, porque esa necesidad del hombre siempre va a estar ahí, fue creada, fuimos creados para tener esa necesidad de amar a Dios, de buscar a Dios, de todo el tiempo. Buscar ese entendimiento de para qué fuimos creados. Por eso usted ve gente que viven filosofando y con cosas profundas, cuando sin embargo todo está en la Biblia, todo está escrito. Lo que pasa es que el hombre siempre quiere irse más allá. Entonces Job entendió que Dios siempre estuvo con él. Amén. Porque construyó una relación personal con Dios. Cuando nosotros construyamos una relación personal con Dios, no va a haber viento, no va a haber dificultad que nos haga a nosotros en algún momento que nuestra fe mengue. Es importante que podamos entender que Dios está a nuestro lado, para que en medio de esa experiencia que estemos viviendo, como Él está viviendo el país, podamos agarrarnos de nuestras propias palabras que dicen, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como el oro. Amén. Qué bueno Refinado. que podamos este diciembre, que podamos el año que viene salir pulidos como el oro y decir, hasta aquí me ha ayudado el Señor, y poder decir, estoy en victoria, y que vengan años y podamos seguir a los pies del Maestro. Amén. Punto importante. El versículo 7 nos dice, deje el malvado su camino y el hombre perverso sus pensamientos y vuélvase al Señor. Punto importante para que las cosas vayan diferente en tu vida. El cual tendrá de él misericordia al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Te decíamos al principio que si vienes a los pies del Señor, Él no te va a rechazar. Si vienes y clamas al Señor y le buscas, Él no va a decir que no, porque realmente Él te está invitando a que ese camino en el cual tú estás andando, tú entiendas que no es el más correcto. Job fue muy inteligente y él hizo lo que tenía que hacer y buscó al Señor en el momento en que él sabía y en los momentos que él sabía que tenía que buscarlo. Para cuando llegaron las situaciones difíciles a su vida, ¿quién lo iba a ayudar? ¿Dónde estaba la fuerza de Job para él poder resistir la prueba que tenía? Esa situación difícil que le sobrevino a Job. ¿Pero por qué? Porque Job en su momento supo haberse apartado del camino en que estaba y llegar a los pies del Señor y venir a servirle al Señor, porque entendía Job que era su mejor opción. No hay otra opción mejor que venir a los pies del Señor. Deja el hombre, oye, es una advertencia que el Señor te dice, o no sé cómo decirlo, un mandato, y decirte, oye, deja eso, lo que estás haciendo, deja lo que está haciendo porque no está correcto. Esos perversos pensamientos, apártalo de ti y vuélvete al Señor. Para que todo eso cambie, tú tienes que venir a los pies del Señor. Para que todas esas cosas que realmente se están obstaculizando, que tú vengas a los pies del Señor, vengan, cambien, diferente sea. Una de las cosas que a muchas veces personas creen que le aparta del Señor, que es la mente, que el corazón, que los obstáculos, que la vida, que la intelectualidad, nada de eso. Lo que te aparta de Jesucristo es el pecado, mi querido. Yo sé que tú has escuchado muchas veces que lo hemos dicho por aquí, que lo que te aparta del Señor es el pecado, porque no quiere nada el Señor con el pecado. La Biblia dice que Él ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y para que tu vida sea limpia de pecado, en ningún otro sitio tú vas a encontrar limpieza del pecado que si no es en los pies del Señor. En el Evangelio de Cristo, en el único Evangelio que cambia, transforma a la persona y la hace diferente. Aunque hayan críticas y muchos quieran decir que realmente muchas personas, no, eso es después que se cansan de hacer tal o cual cosa. Pero es la mejor forma que Dios ha demostrado que Él puede cambiar al ser humano. Si esa persona no hace cosas que no le agraden al Señor, si no haces nada en ese caso, entonces ¿cuál cambio va a obrar Dios en esa persona? Ninguno. Pues para que se note el cambio, para que se note la forma que el Evangelio de Cristo tiene poder, en el nombre de Jesús de Nazaret, entonces tiene que haber una diferencia entre lo que está haciendo. Entonces el pecado en tu vida y en la vida de cualquier persona no quiere dejar dicho que tú lo vayas a hacer de la noche a la mañana. Es un proceso. Pero sí te está advirtiendo el Señor que deje el malvado camino en que tú andas, en que tú estás. Cuando una persona así lo hace, entonces estará lista para volverse a Dios. Es en ese preciso momento que usted
y yo, cualquiera de aquello que decida, realmente que siente esa sed espiritual, encontrará esa agua que Dios le va a dar, que no va a tener ninguna sed jamás. Necesitas al Señor. Hay que apartarse de las cosas que estamos haciendo que no le agradan al Señor. Querido oyente, tú eres bastante analista, bastante inteligente. Piensas qué es lo que estás haciendo, cuál es el camino que tú has decidido tomar en este mundo, cuál es los pensamientos que están pasando por tu mente que a Dios no le agrada, que en esta tarde Él te dice que deje ese camino y que esos perversos pensamientos los saque de ti y que te vuelvas al Señor, que Él va a tener mucha misericordia de ti y también te perdonará. Es importante, es necesario que nosotros entendamos que el Señor nos hace aquí el llamado a que dejemos de hacer las cosas que son incorrectas, porque el mundo no se cansa y después dice que no conocen de la palabra, después quieren tener sencillamente querer hacer entender que no saben, pero es predicado este evangelio para que todo puedan escucharle y todos sepan qué es lo que está escrito en la palabra, y nadie está excepto de eso. Entonces, en la palabra va a haber muchas cosas que muchas personas creen no entender, pero se le está predicando y Dios le va a llamar a cuenta por esa palabra, porque por ella vamos a ser juzgados, porque ella nos están diciendo cómo debemos de actuar, qué debemos de hacer. El Señor mismo, porque Él nos da la pauta. Él nos dice en qué momento y qué tenemos de hacer para poder seguir al Señor. Entonces, no deje que el pecado siga abrumando tu vida. No deje que el pecado te siga cerrando los ojos. No deje que el pecado te separe más de Dios. Aléjate del pecado y acércate más a Dios, mi querido oyente. Es necesario, porque solamente en Cristo nosotros tenemos ganancia en todo el sentido de la palabra. Ganancias espirituales, tenemos promesas de Cristo que Él nos ha dejado a aquellos que realmente se apartan de sus malos caminos, dejan los perversos pensamientos y el perverso corazón lo transforman. Entonces Él va a tener misericordia. Hay que dar esos pasos. Apártate del mal, que Dios tendrá misericordia de ti y te perdonará. Amén. Y a raíz de este mensaje sé que muchos se preguntarán cuándo buscar a Dios. Amén. Y para contestar esta pregunta debemos de ir justamente al versículo que hemos leído de Isaías capítulo 55, versículo 6, como punto de partida. Amén. Porque es justamente donde dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado y llamadle en tanto está cercano. O sea, ¿cuándo buscar a Dios? Hoy. Porque amén, hoy es que Él puede ser hallado. Así hoy es que Él está cercano. Llegará un tiempo donde no estará, donde buscaremos y no lo hallaremos. Entonces, cuando una persona abraza la fe genuina, ocurre lo que se conoce como una regeneración en nuestra vida, o un nuevo nacimiento, como generalmente lo conocemos. Sin embargo, hay personas que piensan que este es el fin del proceso, y la realidad es que es tan solo el comienzo. ¿Por qué? Porque precisamente es aquí donde inicia la búsqueda de Dios. Amén, algunos le llaman el primer amor, pero realmente en este momento que comienza esa entrega, esa búsqueda de las riquezas divinas, es en medio de ese proceso inicial que se comienza a experimentar lo que es la provisión de Dios. El profeta Jeremías lo expresa en el capítulo 33, versículo 3, donde dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En esas profundidades espirituales Dios quiere que caminemos con Él. Amén. Dios quiere que lo conozcamos. Y qué bueno es Dios, porque es que en medio de esa búsqueda es que sabemos, señores, nos conocemos a nosotros mismos, porque muchas veces, mire, nosotros no sabemos ni quiénes somos. O sea, a veces usted le pregunta a una persona quién tú eres y te dice: bueno, yo soy el licenciado fulano de tal, yo soy madre de 2 hijos, y te empiezan a decir características, pero no saben, no se conocen, no saben realmente. Mira, yo soy creación de Dios. Yo soy una bendición de Dios. Yo soy un milagro hecho por el Señor. Esas son realmente las respuestas que deberíamos de dar. Entonces, la vida cristiana no puede depender del acto inicial de aceptar a Cristo como Salvador, que es donde muchos bautistas dicen: bueno, no debe de depender de simplemente hacer una oración y ya soy cristiano, y es real. Si así fuera, habría poca expectativa de la provisión y de la presencia de Dios en nuestra vida. Existe una falsa lógica que sugiere que si tienes a Dios no necesitas buscarle. Ah, bueno, ya yo hice una oración de fe, ya yo soy cristiano y cumplí. Y esto es un tremendo error y una tremenda mentira que eventualmente se convierte en complacencia.
y que es la complacencia, yo diría que es la enemiga mortal de todo crecimiento espiritual, porque muchas personas vienen a Cristo y no comienzan una búsqueda real, porque piensan que ya tomaron el paso más importante de sus vidas. No hay una búsqueda y entran en un cuadro de complacencia y terminan apartados del camino. Entonces, si no sentimos el deseo, el anhelo de buscar a Dios o de disfrutar de su presencia, difícilmente ocurra en nosotros una manifestación genuina de Dios en nuestra vida. Y hoy más que nunca es tiempo, mi amigo que me escucha, de buscar a Dios. Y vemos que cuando Dios dividió la tierra de Canaán entre las tribus de Israel, la tribu de Levi, dice la historia, que no recibió ninguna porción. A la tribu de Levi Dios le dijo, yo soy tu parte y tu heredad. Mi hermano, mire, que Dios no me dé nada, pero que yo sé, que Dios sea mi hermano, mi parte y mi heredad. Óigame, eso es una bendición, aleluya. Señores, que si nosotros le entendiéramos, mire, que yo no tenga nada en mi casa, pero que Dios sea mi porción, amén. Que Dios sea mi bendición. Y por esta palabra, Levi fue más rico que todas las demás tribus de Israel. ¿Y saben por qué? Porque la persona que busca a Dios como una posesión tiene todo lo que es necesario tener. Porque todo lo que posee, lo posee en Dios. Y eso es todo lo que el ser humano necesita, mi hermano. A Dios. Cuando nosotros tenemos a Dios en nuestra familia, en nuestra vida, en que Dios es todo en nosotros. Nosotros no necesitamos más nada. Amén. Y eso Job lo entendió. Por eso cuando a Job le quitaron todo, él decía, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. O sea, Dios dio y Dios quitó y sea el nombre de Dios bendito. Cuando nosotros entremos en esa dimensión de entender que nosotros no necesitamos más nada que la bendición de Dios, que Dios, porque por medio de la búsqueda de Dios, por medio de nosotros amar a Dios sobre todas las cosas y buscarle en todo momento, las demás cosas van a venir. Y esa debe de ser nuestra provisión mayor. El ser humano hoy se desvive. Usted ve cuando, por ejemplo, el gobierno da las fundas navideñas. Da pena ver las noticias en esos momentos de cómo la gente desesperada por una funda. Señores, nosotros comemos hoy y al rato tenemos la misma necesidad. Y qué grande fuera si esa misma necesidad la tuviéramos de Dios. Aleluya. Si esa misma desesperación por tomar una funda o un bono de esos que da el Estado en estos momentos, si esa misma desesperación la tuviéramos por buscar a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros generalmente nos desesperamos por cosas perecederas, por cosas que nada aprovechan, por cosas que hoy las tenemos y mañana no sabemos, o ahorita ya la necesitamos nuevamente. Pero sin embargo, Dios está pendiente a todas nuestras necesidades. Y cuando nosotros nos sometamos y nos sujetemos a Dios, las demás cosas van a llegar por añadidura, van a venir, las bendiciones de Dios van a estar ahí. Amigo que me escucha, hoy es el momento para tú decidir buscar a Dios en todo momento. Porque es que el ser humano, mi hermana, quiere entender al Señor. Quiere ponerse a pensar que Dios piensa igual que nosotros como los seres humanos. Sin embargo, es totalmente diferente y falso. Dios no actúa ni piensa como pensamos nosotros. Por eso dice el versículo contigo, el 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. O sea, yo no pienso como ustedes, yo lo creé a todos, todos son criaturas mías, y los que se convirtieron en hijos por haberme conocido y haber venido al pie del Señor, ok, perfecto, pero jamás van a entender las cosas que yo la hago, porque yo hago las cosas como yo quiera, yo soy el Dios Todopoderoso. Es imprescindible que hay cosas que tú no la entiendes, que simplemente no le busque la explicación, simplemente actúa y déjate guiar del Señor, déjate llevar del Señor. Aunque el Señor no te está exponiendo a cosas malas, no te está exponiendo ni te está dirigiendo a que tu vida se pierda en el futuro, sino todo lo contrario. Él te está dando testimonio y fe en su palabra y en lo que tú has visto en muchas personas, que realmente Él es todopoderoso y que Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Él hizo la humanidad y lo hizo con la intención de que las cosas en la vida del ser humano fueran totalmente diferentes a como piensa el ser humano. Cuando Él hizo a Dios en su propósito, cuando Él hizo al hombre, en su propósito, en su corazón, Él lo hizo para bien, para que todas las cosas le fueran bien, para que todas las cosas que
que Él decidió hacer en su vida fuera para agradar al hombre, que fuera para que el hombre se sintiera bien y que el propósito de Él se cumpliera en todo lo que Él había entendido que Él programó para el hombre. Pero sin embargo, lamentablemente el hombre se distorsionó, buscó otra forma y buscó otras alternativas como supuestamente para él servirle al Señor, pero no era así. Entonces, necesario que nosotros entendamos que los caminos de Dios son totalmente diferentes a los caminos de cada uno de nosotros los seres humanos. El evangelio, que realmente es lo que nosotros predicamos, es el verdadero camino a Dios. No es un producto de la elaboración del hombre, sino que es algo que sale del corazón de Dios. El apóstol Pablo dijo en los Gálatas: pero os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es invención humana. O sea, eso no vino de la humanidad de un hombre, vino de algo celestial, de alguien celestial, que es el Dios Todopoderoso. El evangelio y lo que le enseñó a Pedro, en este caso, no lo aprendió por voluntad humana, sino por revelación de Jesucristo. El evangelio descendió del cielo, el evangelio es de Dios, no vino de parte de un hombre. O sea, no es una religión normal, no es una religión como la pintan muchas personas, porque lo que viene del cielo es celestial, no es nada material. Entonces, cosas como esas necesitas entenderlo, y no lo vas a entender a menos que Dios te dé la oportunidad de entenderlo, porque Él es el que ha provocado, Él es el que ha hecho, Él es el que ha conjeturado, Él es el que ha formado realmente el propósito y lo que ha de acontecer en el ser humano cuando aquel ser humano se decide buscar al Señor sin tener que cuestionar, sin tener que hacer tal o cual cosa, no porque fulano, no, sencillamente tú no vas a entender la forma en que Él actúa, pero sí puede entender que quiere lo mejor para ti. Sí tienes que entender y tienes que darte cuenta que Jesucristo no vino a dañar la humanidad. Quien vino a dañar la humanidad fue Satanás, y lo ha hecho y lo sigue haciendo hasta que tú decidas pertenecer a la familia espiritual, a la familia de Cristo, decidas ser su hijo, para que así Satanás no tenga esa potestad que tiene en tu vida actualmente. Entonces, los caminos del Señor son totalmente diferentes. Dice la Biblia que los caminos del hombre, los pensamientos del hombre van de continuo al mal siempre. Entonces, lamentablemente, el camino que tú estás escogiendo, los pensamientos que tú tienes, no son los pensamientos de Dios, porque los pensamientos del Señor son todos de continuo al bien para el ser humano. Sin embargo, los tuyos no son de continuo al bien. Mira, querido oyente. Escucha, querido oyente. Escucha que realmente el Señor en esta tarde te está dando la oportunidad de que tú realmente cambie tu vida, cambie tu forma, cambie tu camino, cambie tu pensamiento. Hagas lo que tiene que hacer correcto para cada ser humano. Y no importa la forma que Dios elija para traerte, para decirte, tú puedes hacer así, así, asado, porque Dios es un Dios ordenado. Sino que sencillamente tú tienes que rendirte a sus pies y venir a sus caminos, porque te repito que los pensamientos de Él y los tuyos son totalmente diferentes. Dios tiene muchas cosas programadas para el ser humano, pero lamentablemente son muchos los que están desechando ese programa establecido por Dios en la vida de nosotros, para que nuestra vida al final de la jornada, porque somos peregrinos y extranjeros en esta tierra, esté en un lugar que Dios fue a preparar, Jesús fue a preparar para nosotros desde la fundación del mundo. Allá arriba, dice la Biblia que Él fue a preparar morada para con nosotros, para que donde Él esté, nosotros también estemos. Tú sabes lo que significa donde está el Señor, nosotros también podamos estar y llegar a Él. Son palabras fidedignas, palabras fehacientes que dicen a través de la Biblia, dice su misma palabra, que son dicha por el mismo Señor a través de los profetas, a través de las personas que escribieron la palabra de Dios. Entiende, mi querido oyente, lee la Biblia y te vas a dar cuenta cuánto propósito hermoso, cuántos pensamientos grandes y preciosos tiene Dios para contigo y para con la humanidad. Cuánto llamado le hace el Señor a la humanidad para que se acerque a Él. Cuántas cosas hermosas Dios tiene para con el ser humano, para que se libre de la ira venidera que ha de acontecer en este mundo, para que cuando llegue el momento no digan, pero yo estoy clamando y el Señor no me oye, sino llámale ahora, que Él todavía tú tienes el tiempo para llamarle y Él te puede escuchar. No espere el final, no espere ya que se agote la oportunidad, que ya no haya más facilidades de tú acercarte al Señor, ni hablar, ni llamarle, ni tampoco dejar tu camino. Hazlo ahora. Como decía la hermana, el que tú entiendas
que tú necesitas al Señor, no es mañana ni dentro de 5 años, es ahora y ahora. Es el único momento en que tú tienes que hacerlo, porque tú no sabes lo que ha de acontecer mañana. Tú no sabes qué pasará en el día de mañana. En el día pasaron 2 horas y tú no sabes lo que va a suceder dentro de 2 horas. Pero sí sabes que Jesús de Nazaret está llamándote, te está pidiendo, bendito sea el Señor, que vengas a sus pies, porque es necesario que le conozca y que experimente al Señor y su evangelio puro y santo que te brinda y te pide que le busque. Amén. Y fíjese que el profeta Isaías en este capítulo invita a las personas o al pueblo en ese momento al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba haciendo cosas de manera rebelde. Amén, y justamente aleluya. Es la invitación que queremos hacer el día de hoy de recurrir a Dios para hacer las cosas a la manera de Dios. Amén. Y claramente significa abandonar nuestra propia manera, porque el trabajo de restauración del Señor es a través del arrepentimiento. O sea, hasta que el hombre no tiene un arrepentimiento genuino, Dios no puede trabajar en su corazón, no puede trabajar en su vida. Es lo mismo que, por ejemplo, cuando nuestros padres nos corrigen, y nosotros seguimos y seguimos en eso que ellos nos están corrigiendo, y nuestros padres nos dicen, yo no te puedo obligar. O sea, yo simplemente te puedo dar el consejo y te puedo decir, apártate, no hagas esto, no hagas aquello, pero yo no puedo obligarte. Más sin embargo, cuando ocurre eso que nuestros padres nos estaban previniendo, nosotros inmediatamente bajamos la cabeza, nos arrepentimos porque decimos tanto que papi y mami me lo dijo. Entonces, eso mismo pasa con la invitación que el profeta Isaías estaba haciendo al pueblo de decirle, señores, busquen a Dios ahora, arrepiéntanse ahora, que Él está cercano. Entonces, hoy la invitación es justamente esa. Pablo también declaró que no debemos ser conforme a este siglo, sino que debemos de transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y hoy eso es lo que queremos, que por medio del arrepentimiento, que por medio de la búsqueda de Dios, tú veas cuál es esa voluntad agradable y perfecta de Dios. No hay aquello, mire, más grande que acercarse a Dios para poder conocerle y saber qué Él quiere para nosotros. Y como predicamos en cierto momento, dice la palabra que todas las cosas que Dios tiene para nosotros son planes de bien. Son planes de bendición, porque nuestro creador no va a querer nada malo para nosotros. Es lo mismo que siempre comparar una madre con un hijo. La madre siempre va a querer bendición y va a querer cosas buenas para su hijo. Entonces, cuando alguien se vuelve al Señor y abandona su camino y sus pensamientos pecaminosos, el Señor va a tener misericordia de esa persona, lo perdonará. Dice Pedro que el Señor no retarda su promesa según los tiene mucho por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y ese es el llamado de hoy. Y de hecho ese es el llamado de toda la Biblia. Amén. A que nos arrepintamos, a que conozcamos a Dios, a que por medio de Jesús nosotros podamos conocer a Dios y tengamos acceso a Él. Entonces, como siempre hemos dicho, ya la bendición más grande la tenemos, que es que tenemos un acceso directo, de que cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, todos nuestros pecados fueron perdonados. ¿Qué nos toca el día de hoy? Reconocer a Jesús como único y suficiente Salvador. Amén. Y ese es el que te ofrecemos en esta tarde, pidiendo al Señor que bendiga tu vida, pidiendo que ya estos últimos días que le quedan a este año sean para tu reflexionar, que no lo tomes para fiestar, que no lo tomes para perder el tiempo en cosas que no aprovechan, para que no lo pierdas en esas vanidades que pasan. Y generalmente en enero usted ve a todo el mundo con la mano en la cabeza, usted ve a todo el mundo quejándose, usted ve a todo el mundo sin dinero, pero entonces usted va a su Facebook y va a su Instagram y le muestra todas las fotos de diciembre y usted lo veía feliz de fiesta en fiesta y gastando. Entonces, qué lástima que esa sea la vida del ser humano, que esa sea la vida de esa creación hermosa y perfecta que hizo Dios. Entonces te invitamos en esta tarde, Radio Escucha, a que medites en esta palabra, a que, como dice el profeta Isaías, busques a Dios en todo tiempo y créeme que lo hallarás y tu vida cambiará. Así Amén. Que te agradecemos por escucharnos todo este año, por escuchar Un Café con Jesús, por siempre estar pendiente a una palabra de vida, una palabra que sabemos que va a transformar tu vida, va a transformar tu casa y va a ser una regeneración en tu corazón. Vamos a dejar a nuestra hermana Giovanni para que esté haciendo una oración por cada uno de ustedes.
Vamos a cerrar nuestros ojos, así donde está. Yo sé que tú estás escuchando muy bien claro cada palabra que se ha dicho en este momento. Y vamos a orar pidiéndole al Señor que te haga misericordia y te fortalezca y te ayude en estos momentos y en los venideros, para que Dios sea tu centro en tu casa. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, te adoramos y bendecimos tu nombre, porque solo tú eres Dios eterno, Dios grande y poderoso, lleno de misericordia. Señor, en estos momentos alzamos un clamor para cada uno de los radioescuchas, Señor, en esta tarde. Te pedimos, Señor, que tú seas con cada uno de ellos, que tú le guardes, que tú le fortalezca, que tú sigas tratando con su corazón y aquellos que ya te han aceptado, Padre, tú le dé la fuerza para seguir adelante. Señor, te pedimos que esas personas que realmente están pasando por situaciones difíciles, tú le salga al encuentro, Señor, y ellos puedan entender que tú eres un Dios poderoso. Señor, Padre, te pedimos, Señor, que tú le ayude. Te pedimos, Señor, de manera especial que tú le cubra con tu sangre preciosa y tú le seas fortaleciendo en este momento y en el momento que falta para que su vida sea diferente, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Señores, gracias por esta oración, gracias por escucharnos todo el tiempo. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Esto fue Un Café con Jesús. Amén.